Ante todo, saludos a los que están viendo este video y vamos a comenzar a exponer el predimensionamiento de elementos estructurales. Siguiente. Comenzamos con los datos de proyecto. El proyecto comprende la estructuración de una edificación que será de concreto armado. Esta va a ser de 4 pisos y es de tipo aporticado y contará con zapatas aisladas. La ubicación será en Arequipa. El uso que se le dará será de vivienda. El tipo de suelo de terreno será suelo rígido. Según la norma E060, usaremos una resistencia a la compresión de concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un límite de fluencia de acero de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Siguiente. Acá podemos observar la vista en planta y la elevación de la edificación, donde vemos que es un cuadrado de 15 por 15 y podemos ver las alturas de los 4 pisos. Siguiente. Pasamos al predimensionamiento de las losas. Para esto utilizaremos una losa aligerada y para predimensionar usaremos la relación altura o espesor de la losa es igual a la longitud del lado menor sobre 25. En este caso, las luces son de 5 metros, por lo que nos saldrá una altura o espesor de 0.2 metros o 20 centímetros, lo que quiere decir que usaremos un ladrillo de altura de 15 centímetros y además será parte de las viguetas, con un piso terminado de 150 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora pasamos a mi compañero que continuará la explicación. Las vigas. Las vigas son elementos que reciben la carga de las losas y las transmiten hacia otras o directamente hacia las columnas o muros. Las vigas las vamos a predimensionar considerando un peralte en el orden de 1 a 10 con un promedio de 1 a 12 con la longitud de L de la luz libre. Para su predimensionamiento del ancho de la viga vamos a considerar lo que dice la norma E060, lo cual nos menciona que las vigas deben tener un ancho mínimo de 25 centímetros para el caso de que estas formen parte de pórticos o elementos sismorresistentes de concreto armado. Como podemos observar, en la fórmula consideramos una luz libre de 5 metros, la cual en promedio nos daría un peral de viga de 45 centímetros. Y la base también sacando un promedio entre una relación de H medios y 2/3 de H, también nos saldría cercano a 25 centímetros, lo cual consideramos lo que nos recomienda la norma para tener mayor seguridad y se redondeó hasta un múltiplo de 5. Ahora continuamos con el predimensionamiento de columnas. Como sabemos, las columnas son elementos estructurales que reciben las cargas de las vigas y de las losas. Entonces, lo primero para poder hacer el predimensionamiento es identificar cuáles son las áreas tributarias de las diferentes columnas, como la centrada, la excéntrica y la esquinada. Como se puede ver en la figura de la vista en planta, se puede ver que la columna esquinada tiene un área tributaria de 2.5 y la columna excéntrica tiene un área de 5 por 2.5 y la columna centrada tiene un área de 5 por 5. Entonces, estas áreas tributarias las vamos a utilizar después. Según los criterios del ASI, tenemos que para columnas centradas, el área de la columna sería igual a la carga de servicio entre 0.45 por F'C. Para la columna excéntrica y esquinada, sería el área de la columna, la carga de servicio, entre 0.5 por F'C, que vendría a ser 210. La carga de servicio es igual a la carga total que soporta la columna por el área tributaria por el número de pisos. El área tributaria es la que hemos hallado al inicio y según la categoría C,
que es de uso vivienda, tenemos que la carga vendría a ser 1000 kilogramos por metro cuadrado. Y según esto, para las columnas centradas, hallamos la carga por servicio, y una vez que hemos hallado la carga por servicio, la dividimos entre 0.45 por F'C, y así hallamos un área de columna de 1050 centímetros cuadrados. Recomendamos tomar dimensiones de 35, que cumple con esta área. Para columnas excéntricas hacemos el mismo procedimiento. Hallamos con la carga de servicio de 1000, de 5000 kilogramos fuerzas, la dividimos entre 0.35 por F'C y hallamos un área de 680.272 centímetros cuadrados, y recomendamos un área excéntrica de 30 por 35 que sí cumple con esta área. También tomamos columnas de 30 por 35, y para columnas esquinadas igualmente hallamos un área de 340.136 por centímetros cuadrados, y recomendamos dimensiones de 30 por 35, que es igual a 1050 centímetros cuadrados, que sí cumple con esta área. Paso a mi compañera que explique zapatas. Ya, para el predimensionamiento de las zapatas, tenemos que utilizar el criterio de que la carga de servicio dividida sobre K, que es el coeficiente del suelo, multiplicado por la capacidad visible del terreno, nos va a dar el área de la zapata. El coeficiente K va a estar en función de los tipos de suelo, siendo 0.9 para suelos rígidos, 0.8 para suelos intermedios y 0.7 para suelos flexibles. El peralte H se estimará de acuerdo a la siguiente tabla, en función del tipo de suelo. Para suelos rígidos se estimará un peralte de 40 centímetros y para suelos intermedios se estimará un peralte de 50 centímetros. Esta estimación debe... Siguiente. Bien. Para hacer el predimensionamiento de las zapatas bajo columnas centradas, para todas estamos tomando una capacidad miscible del terreno de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La carga de servicio calculada anteriormente con las columnas será de 100.000 kilogramos fuerza. Con esto calculamos el área de la cimentación. Para una columna centrada tendríamos un área de cimentación de 5.55 metros cuadrados. Esto para llevarlo a longitudes múltiplas de 5, podríamos proponer un área de 2.5 por 2.5 que nos daría un área de 6.25 metros cuadrados. Al final todas estas áreas van a ser verificadas. Siguiente. Para el área de una zapata bajo columna excéntrica, el proceso es el mismo. Lo único que cambiaría sería nuestra carga de servicio. Al hacer esta carga de servicio mucho menor, obviamente el área va a disminuir. Para este caso estamos proponiendo un área de 1.75 por 1.75. Para el área de la las zapatas bajo columnas esquinadas, la carga de servicio también disminuye. Para este caso proponemos una zapata menor, que sería de 1.5 por 1.5. Siguiente. A continuación procedemos a verificar los cálculos anteriores. Se hace la verificación por punzonamiento, que es la condición para determinar el peralte efectivo de la zapata. Esto se basa en que la sección deberá resistir el cortante por penetración o cortante por punzonamiento. Primero asumimos que el punzonamiento es resistido
por la superficie bajo la línea punteada, que sería la zona de acción del punzonamiento. Tenemos que VU es la cortante por punzonamiento actuante, VC es la resistencia cortante por punzonamiento de concreto. PU son las cargas que caen sobre la zapata. Primero se tiene que la resistencia del concreto por corte de punzonamiento es igual a esas tres ecuaciones que vemos ahí y será determinada con la menor de ellas. Pero debemos darnos cuenta que hay una condición, que si el beta sub c es menor a 2, solo se deberá evaluar el VC igual a menos 1.6 raíz de F'C por B por D. También tenemos el coeficiente alfa, que va a depender del tipo de zapata que se tenga. Para el caso de zapatas que carguen columnas centradas, ese tendrá un valor de 40. Para las excéntricas 30 y para las esquinadas 20. Siguiente. Al final debemos verificar que la resistencia de concreto sea mayor que la cortante por punzonamiento octante sobre phi. Para este caso phi es 0.75, que es el phi de corte. Tenemos la resolución. Primero vamos a calcular el peralte efectivo, que sería la altura de la zapata, menos 7.5 centímetros de recubrimiento. Luego pues procederemos a calcular el parámetro beta sub c para verificar cuál de las ecuaciones vamos a usar. Para este caso nos da que es 1.167, que es menor a 2. Por lo tanto, solo se utilizará una de las ecuaciones. Procedemos a calcular M y N, que son los lados del área de acción, B sub 0, que es el perímetro del área de acción, o perímetro de la sección crítica. Siguiente. Para las zapatas bajo columnas centradas, tenemos una resistencia de punzonamiento de concreto de 129 toneladas fuerza. Y tenemos una resistencia, un punzonamiento actuante de 124.333. Por lo tanto, al ser menor, cumple la resistencia de punzonamiento del concreto. Para zapatas bajo columnas excéntricas, tenemos 129.79 toneladas fuerza de resistencia de punzonamiento. Y tenemos un punzonamiento actuante de 57.483. Es mucho menor que el calculado y por lo tanto cumple. Siguiente. Para las áreas bajo columnas esquinadas, también verificamos que sí cumple, porque tenemos un punzonamiento actuante de 129.799, una resistencia de punzonamiento de 129.799 toneladas fuerza y un punzonamiento actuante de 27 toneladas fuerza, que es mucho menor que el actuante, y por lo tanto los peraltes antes mencionados cumplen. En caso de alguno no cumpliera, se tendría que aumentar el peralte hasta que cumplan estas condiciones. Eso sería todo por parte de nosotros. Gracias por su atención.